El CEO ignoró a su esposa por la amante, pero cuando ella salió con otro hombre, él enloqueció. Esas palabras, tan sencillas y tan brutales, son solo la línea de partida de una historia de humillaciones, decisiones y secretos que tardaron años en coserse y segundos en explotar. La noche del accidente parecía otra de esas jornadas interminables que devora la ciudad. Luces que se enredan con neón, coches que se apartan con nerviosismo y un autobús que, por una negligencia pequeña y letal, cambió el destino de varias vidas. 7 años antes, la colisión dejó cicatrices en cuerpos y almas. Entre los sobrevivientes había una niña llamada Coco, que desde entonces vivía bajo la sombra de controles médicos y una fragilidad silenciosa. También dejó un hueco en la memoria de algunos y silencios culpables en otros. Fue aquel episodio el que lentamente tejió la telaraña que años después atraparía a Xiao Ruin. Xiao no era una mujer del todo famosa. No era ni actriz consagrada ni heredera de emporios. Era la esposa de Gu Yinyang, el rostro de una multinacional que marcaba el pulso de la ciudad. Era, en el imaginario público, la acompañante siempre elegante en las cenas de gala, la sombra discreta en las fotografías. En privado, sin embargo, su mundo estaba lleno de grietas. La casa donde vivían era una vitrina, muebles caros, cuadros imposibles, cuadros enmarcados, donde persistía la sonrisa distante de Gu, pero la grandeza de la vivienda escondía un silencio más punzante que cualquier riqueza, la ausencia emocional de un hombre que había elegido mirar hacia otra dirección. Aquel día en el hospital dejó esa ausencia en carne viva. El teléfono de Gu no dejaba de vibrar. En la pantalla, el nombre de Yao Kenshin aparecía con frecuencia. Mensajes, llamadas que no contestaba. La amante no era una cualquiera. Yao era una estrella cuyo rostro llenaba pantallas y revistas. Tenía el tipo de belleza que ocupa titulares y, lo más peligroso para una pareja, la presencia de quien recibe atención sin pedirla. Desde una habitación casi sin luz, con la respiración de su madre marcada por sístoles artificiales, Xiao vio cómo la vida de la otra mujer se tragaba la atención de su marido. ¿No vas a atender eso?, preguntó ella sin levantar la vista del monitor. Gu, erguido, ajustándose el nudo de la corbata que parecía una armadura, miró apenas por encima. Su voz fue medida, casi profesional. Es Yao. Tiene una rueda de prensa ahora. No puedo dejarla. Las palabras penetraron como una daga de hielo. No fue solo que Gu eligiera una rueda de prensa sobre la enferma en la cama. Fue la indiferencia con que lo dijo, como si ella fuera un trámite, una nota al pie que no merece urgencia. El ruido del hospital se volvió una pared entre ellos. Voces lejanas, un monitor que pitaba con regularidad, la luz de emergencia que señalaba tránsito interno. Esa misma noche, en una cena de gala donde Gu debía recibir un reconocimiento por su liderazgo, Yao brilló en la alfombra roja con un vestido que parecía diseñado para robar titulares. Gu posó a su lado, orgulloso, con un gesto medido para las cámaras. En la parte trasera de su mente, Xiao veía las imágenes en tiempo real, una sucesión de flashes que para él habían sustituido el pulso de su hogar. Ella, en pijama, con los ojos hinchados, borró las huellas de maquillaje de la memoria y pensó en aquello que nadie le había preguntado. ¿Qué le queda a una mujer cuando el hombre que eligió para compartir su sombra decide vivir a la luz de otra? La respuesta fue, en parte, el silencio y en parte, una decisión. Si no me quieres, no me tienes, pero tampoco me humillarás, dijo Xiao días después, con la voz quebrada por la rabia contenida, en la cocina de la mansión, mientras Gu hojeaba documentos de negocios como si su vida entera fuera una partida que él solo podía ganar. La frase no fue melodramática, fue un inventario de pequeños desprecios que sumados habían hecho que su dignidad se agotara. Gu alzó la vista, sorprendido por la fuerza de la mujer que, hasta hace poco, parecía conformarse con ser una presencia decorativa. No te lo permitiré, respondió él con esa seguridad que había seducido a socios y accionistas, como si la decisión fuera un asunto que se discutía en conferencias y no en la intimidad de una sala donde alguien velaba por su madre. No hubo discusión larga. No hubo, por el momento, gritos con cristales rotos. Hubo, en cambio, una frialdad que se volvió definitiva. Papeles.
un sobre con hojas impresas que llegó a la mesa del comedor, visible entre el cenicero y la cuenta de un restaurante caro, un sobre con la palabra divorcio que parecía una operación financiera más que una ruptura sentimental. Xiao entendió que el documento no era solo una herramienta legal, era un instrumento de control. Firmarlo equivaldría a aceptar un silencio programado, una renuncia a exigir algo más que lo indispensable. No había amor en esos pliegos, había cálculo. Gu, maestro en maniobras que protegían sus intereses, ofreció una suma y condiciones medibles, un arreglo que mantendría limpia su reputación y su patrimonio, siempre y cuando ella negociara en los términos que él imponía. No soy tu mascota, firma el divorcio, dijo Xiao en la única conversación que tuvo con abogados y secretarios, donde su voz, por primera vez, encontró un temblor que parecía firme. Era una apuesta. Negarse a ser la pieza sacrificada en el tablero de Gu. Sabía que su decisión le costaría rumores, prensa, la mirada de la familia Gu. Sabía también que había algo más en su cabeza que no la dejaba retroceder. La memoria de una niña en un autobús, la sensación de culpabilidad que otros parecían llevar por ella. Fue entonces cuando apareció el señor Mo. Mo era un hombre de mediana edad con maneras de productor experimentado. No tenía la pulcritud de un ejecutivo corporativo, pero conocía la industria del entretenimiento como la palma de su mano. Se acercó a Xiao con la distancia de quien ofrece una mano a alguien que se cae. Le habló de una audición, de la posibilidad de reconstruir su vida fuera de la sombra de su apellido. El ofrecimiento llegó como una bocanada de aire en una habitación cerrada. Tienes que intentarlo, dijo Mo con la voz clara. No como esposa de nadie, como Xiao Ruin, te daré la oportunidad. Aceptar fue un acto de osadía. No porque la idea fuera arriesgada, interpretar frente a cámaras, hablar, llorar, sino porque implicaba exponerse públicamente cuando su nombre ya estaba en la mira. Gu y su familia lo verían como un gesto de rebeldía. La prensa lo pintaría como una búsqueda desesperada de fama. Pero la alternativa, quedarse inmóvil en una sala donde la soledad se había convertido en una costumbre, era peor. Mientras tanto, la salud de la madre de Xiao se deterioraba lentamente y con pasos medibles. Lo que comenzó como una preocupación menor se volvió una maratón de pruebas y decisiones médicas. El diagnóstico era grave, una complicación tras la que había que decidir una operación con riesgos reales y costes que no eran simbólicos. El hospital, con su burocracia y su luz blanca, era un recordatorio constante de que la vulnerabilidad humana no se arregla con cuentas bancarias si nadie está dispuesto a admitir la responsabilidad. Gu ofreció ayuda económica en términos que olían a limosna, un pago único para evitar escándalos y el desgaste mediático. Era un gesto que, en su naturaleza, buscaba cerrar una página molesta, no reparar lo que estaba roto. Xiao lo sintió como una humillación. La nobleza de un gesto, si viene con condiciones y sin honestidad, no es noble, es transacción. Y ella no quería vivir a cambio de favores que tuviesen precio. Los días siguientes se llenaron de microbatallas. Llamadas de periodistas preguntando por el estado de la familia, amigos que tomaban partido con discreción, y la constante presencia de la abuela Gu Yichan, matriarca que representaba la tradición y el poder de la familia Gu. La abuela veía con malos ojos cualquier desviación de la norma. Para ella, la sola idea de que su nieto fuera tema de escándalo era una afrenta. Una familia se cuida por reputación, repetía, como si la reputación pudiera contener los latidos de un corazón enfermo. La relación de Xiao con la prensa se tensó cuando una fotografía suya salió en la portada de un tabloide. La imagen mostraba a una mujer sosteniendo la mano de su madre en una cama de hospital, y un pie de foto insinuaba que la familia Gu abandonaba a sus allegados por ambiciones personales. Fue un golpe doble. Por un lado, la pena de ver la intimidad expuesta, por otro, la sensación de que la narrativa pública ya no le pertenecía. Otros escribían su historia y la convertían en noticia. En medio de todo eso, surgió el rumor que cambiaría el tablero de poder. Yao Kenshin, la actriz, mostró en una gala una cercanía con Gu que la prensa no tardó en interpretar como la definitiva señal de su romance público. La amante no hacía nada. El público y la maquinaria mediática lo hacían todo.
Fue entonces cuando Xiao comprendió que su decisión tenía que ser más rotunda que un simple «me voy». Tenía que ser un corte que, si no reparaba sus heridas, al menos le devolviera su dignidad. La audición con el señor Mo fue un momento de tensión privada, lejos de cámaras y de flashes. Mo le pidió que interpretara una escena donde una mujer descubre que su marido prefiere la gloria de otros a la compañía de su hogar. Era, de algún modo, la vida reflejada en el arte. Xiao actuó con esa mezcla de rabia contenida y un amor que se había vuelto prudente. La silla donde se sentó después parecía un estrado donde ella, por primera vez en mucho tiempo, hablaba sin pedir permiso. «Si sales con otro hombre, esta vez no voy a aguantarlo», murmuró en la escena, no sabiendo que la frase, dicha en el vacío creativo, resonaría después en la realidad con una fuerza que nadie podría contener. Mo, que conocía los recovecos de la profesión, vio en sus ojos algo más que talento. Vio la posibilidad de alguien que no se resigna. Ofreció un pequeño papel en una serie que, aunque no era estelar, le daría visibilidad. Aceptar implicaba exponerse, sí, pero también significaba recuperar un espacio propio. La respuesta pública fue inmediata, como si la gente supiera que allí había una trama con garra. Pequeñas noticias comenzaron a circular. La esposa del CEO intentaba resurgir como actriz. La mujer herida se subía a un escenario. Comentarios que oscilaban entre compasión y burla llenaron redes sociales y programas de la tarde. Para Gu, cada paso de Xiao era una amenaza a la narrativa que él controlaba. Para la abuela Gu Yichan, un peligro para el prestigio familiar. En la punta de la tensión estaba la niña que, silenciosa, llevaba años consultando médicos. Coco no era hija de Gu y Xiao, sino una sobreviviente del accidente de hace 7 años. Su nombre aparecía en expedientes, en informes, en la memoria de quienes no podían olvidarla. Había noches en las que Xiao, sin otra compañía que la luz intermitente del monitor, imaginaba un futuro para Coco donde la niña no fuera solo un caso clínico, sino alguien con opciones. Sabía que salvar una vida implicaba gestos concretos que, a menudo, tocaban la moral de los involucrados. Sabía también que, en esa red de favores y deudas, aparecería una figura inesperada. Yao Kenshin, que más tarde mostraría una acción de generosidad que nadie podría haber previsto, dificultando irónicamente la lectura simple de quién era la buena y quién la mala. El rumor de una posible donación de médula circuló como un susurro que mezclaba admiración y sospecha. Una celebridad que se ofrecía a ayudar a una niña desconocida era, para algunos, una historia de redención pura, para otros, un movimiento calculado con réditos de imagen. En cualquier caso, la noticia complicaba el tablero. La amante que recibía la atención pública también podía aparecer como salvadora. Y la idea de que Gu había priorizado a Yao sobre su propia familia empezó a tomar la forma de una acusación concreta. La noche en que Xiao decidió cambiar el curso de su vida fue una mezcla de furia y claridad. Firmar el divorcio no era su primera opción. Era una herramienta, un paso hacia la independencia. Ella necesitaba recuperar su nombre sin depender de la sombra de Gu. En la sala donde se reunieron los abogados, la frase que había ensayado muchas veces en la soledad salió con una contundencia heladora. «Firmaste el divorcio y me dejaste sin nada. ¿Ahora qué quieres?». La pregunta quedó flotando como una moneda lanzada al aire. Gu, acostumbrado a manejar respuestas y a imponer condiciones, sintió que algo se le escapaba. La seguridad que solía tener en las negociaciones empezó a mostrar grietas. No porque ella reclamara más dinero o mayor estatus, sino porque reclamaba autonomía, algo que no se puede comprar con acuerdos ni vender en columnas sociales. Tras la firma de algunos documentos preliminares, lo que algunos llamarían simplemente formalidades, Xiao se encaminó hacia un espacio que había sido suyo antes de convertirse en la señora D. Fue la primera vez en años que se permitió caminar sin la sombra de un apellido adosada al paso. Salió a la calle, a veces con la convicción de quien reconstruye desde el exilio personal, otras con el miedo de una novata que ahora tendría que defenderse ante miradas que juzgaban. La prensa, predeciblemente, no tardó en retratar la escena: la mujer que decide reaparecer, el manager que le ofrece una mano, la amante que brilla por altruismo.
Todo era material para titulares, pero, en la soledad de su apartamento pequeño y no digno de la fama de su marido, Xiao sintió algo que no era triunfo ni derrota. Era una sensación de que sus decisiones eran suyas. Eso, en un mundo donde las decisiones se compraban y se vendían, era un lujo. Esa misma noche, recibió un mensaje que la dejó en vela. Una invitación a tomar un café, pública, con alguien que no formaba parte de la maquinaria de Gu. No era una cita amorosa. Era una propuesta profesional de un productor extranjero que quería discutir un papel sin condicionamientos. Aceptar significaría exponerse en un espacio público, compartir risas tal vez, y mostrar que no tenía miedo de ocupar espacios. Rechazarlo significaba seguir escondiéndose. Xiao pensó en todas las pequeñas humillaciones, en los silencios del marido, en la cena donde la abuela pronunció su desaprobación, en el monitor del hospital que mostraba una vida que no se detendrá por nadie. Pensó en Coco, en el autobús de hace 7 años, en el dinero que Gu ofreció como cura de una vergüenza. Finalmente, cogió el abrigo que nunca usaba y salió a la ciudad. La cita no fue más que un café en un lugar concurrido, con ventanas que miraban al bullicio urbano. El productor era un hombre sereno, con ojos de quien ha visto demasiadas historias rotas para sorprenderse. Hablaron de guiones, de escenas, de cómo transformar el dolor en verdad. Al salir, en la calle, las cámaras no sabían si capturar una traición o una liberación. Para Gu, la imagen de su esposa conversando con un hombre ajeno a su círculo no fue simplemente una foto en la prensa, fue una chispa que encendió algo profundo, celos, culpabilidad, una sensación de pérdida. Si sales con otro hombre, había dicho Xiao en la ficción semanas atrás. Ahora, la ficción y la realidad convergían en una esquina de la ciudad. Esa confluencia era peligrosa, porque despertaba lo que Gu había suprimido durante meses. La culpa por su negligencia, la verdad de sus prioridades, la cruda posibilidad de que su elección, Yao, su carrera, su brillo, le estuviera costando todo aquello que no se compra con contratos. En las oficinas de Gu, los directivos observaban el movimiento como quien vigila una bolsa de valores. Para ellos, la imagen era un daño posible a la marca. Para la abuela Gu Jichan, era una afrenta que debía ser contenida. Para la prensa, era una historia que devoraría la atención pública. Para Xiao, era la confirmación de que su vida no podía sostenerse en telas lujosas si por dentro quedaba vacía. La noche terminó con un silencio que no estaba vacío, estaba lleno de decisiones no pronunciadas. Xiao volvió al hospital, se sentó junto a la cama de su madre y por primera vez en mucho tiempo dejó que la rabia y la pena se mezclaran sin vergüenza. No buscó venganza, buscó sentido. Había iniciado una partida donde las piezas no se movían como antes y aunque la mesa seguía teniendo aromas de poder y dinero, ella había cambiado las reglas. Ya no aceptaría ser desplazada. Mientras tanto, en otra parte, alguien observaba con ojos que ya no eran solo calculadores. Gu, mirando una foto de Yao en la pantalla, notó por primera vez que la fama no llenaba los huecos. Notó que la gente alrededor suyo comenzaba a ponerse del otro lado. Notó que la imagen de su esposa en un café no era un dato, sino una provocación que hacía tambalear su mundo. No sabía aún qué haría, solo que alguna reacción debía ocurrir. La historia se encendía, y cada pequeña decisión parecía acercar a los protagonistas hacia un punto donde todo estallaría. La vida de Xiao, antes contenida por la etiqueta de esposa de un magnate, empezaba a respirar por sí misma. Sus pasos, aunque vacilantes, tenían dirección. Del otro lado, el orgullo de Gu comenzaba a agrietarse. El tejido de su familia, antes inmutable, se estiraba hasta el límite. En el fondo, no se trataba solo de una mujer que reclamaba su lugar, ni de un hombre que prefería la atención de una estrella. Era la suma de pequeñas renuncias, de silencios, de decisiones que, acumuladas, terminaron por definir quiénes éramos. La sombra de aquel accidente de autobús seguía presente, como un hilo oscuro que conectaba las vidas de todos. Y en algún lugar entre la prensa, las salas de audición y los pasillos de los hospitales, una verdad esperaba ser destapada, prometiendo dolor, justicia y una libertad que nadie podría tomarle a Xiao sin pagar un precio. Si esta historia te atrapa, suscríbete y acompáñame hasta el final.
El pulso público de la ciudad siguió marcando cada paso de Xiao. La firma de los papeles, los titulares, la audición que le devolvió la voz, todo formaba parte de una misma escalera que ella subía a trompicones. Pero la vida, incluso cuando se reconstruye sobre decisiones firmes, no perdona la fragilidad del corazón humano. La fragilidad de quien cuida a una madre en una cama de hospital. La fragilidad de quien añora una familia que se disuelve a golpe de gestión. La fragilidad de quien por primera vez se permite mostrarse sin filtros ante el mundo. En los días siguientes a su aparición en el café, la prensa multiplicó las versiones. La foto de Xiao conversando con el productor extranjero se convirtió en un símbolo que cada medio interpretó según su interés. Para unos era la liberación de una mujer, para otros la búsqueda de notoriedad. Entre tanto ruido, una historia más sólida comenzó a tomar forma en los despachos. La de la operación que la madre necesitaba. El diagnóstico no había cambiado. La intervención era compleja, con riesgos reales. Los médicos hablaron con claridad sobre posibilidades y límites. La posibilidad económica de afrontarla dependía en parte de decisiones que no involucraban solo números, sino también orgullo y responsabilidad. Gu Jingyang ofreció, como en otras ocasiones, una solución fría y operativa. Envió una transferencia que llegó con una nota protocolaria. Para costes médicos, evitemos escándalos. Era una suma generosa, pero con la misma frialdad con que los banqueros envían correos. Xiao la rechazó. «No soy tu mascota», dijo al mensajero que llevó la notificación. «Firma el divorcio o no lo firmes, pero no pretendas curar un abandono con cifras». La frase circuló en círculos íntimos antes de filtrarse a los tabloides. Para Gu, cada rechazo era una alegación que quemaba su control. Para la abuela Gu Jichan, era una afrenta que amenazaba el prestigio familiar. Para la prensa, otra escena que vender. Para Xiao, una reafirmación de que no aceptaría la reparación en términos mercantiles. La alternativa llegó desde un lugar inesperado. El señor Mo, que había visto en Xiao una mezcla de vulnerabilidad y temple, propuso acelerar sus ensayos y consiguió, con contactos en la productora, una prueba técnica y un mediano papel con cierta carga emocional. Mientras Xiao ensayaba escenas en las que interpretaba el abandono y la rabia, a menudo con el recuerdo vivo del hospital en la cabeza, el equipo técnico quedó tocado por la autenticidad de su voz. No fue una consagración inmediata, pero sí una primera puerta abierta. Al mismo tiempo, surgió la otra nota que complicaría la lectura de la moral pública. Yao Kenshin anunció públicamente que había hecho todo lo posible para encontrar un donante compatible para una niña enferma llamada Coco. Dijo que, tras varios estudios, resultó ser donante compatible y que había ofrecido su médula para salvar la vida de la menor. Las reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudieron, otros sospecharon de un gesto calculado. A pesar de las dudas, la operación tuvo lugar bajo supervisión médica rigurosa. La transfusión fue delicada, la recuperación lenta. El equipo médico repitió lo obvio. No era un resultado garantizado, había riesgos, había cuidados por delante. Metafóricamente, la ciudad se dividió entre quienes veían a Yao como heroína y quienes, sin probar la tranquilidad de la cama del hospital, preferían sospechar. Xiao siguió sus días con una sensación extraña. Por un lado, la gratitud. ¿Quién rechazaría una mano que salva una vida? Por otro, la incomodidad de ver a la mujer que había ocupado las atenciones de su marido convertirse también en una figura moralmente impura para algunos. La complejidad de la escena la irritaba. No quería que su propia redención pasara por denigrar a otra mujer, pero tampoco iba a permitir que le impusieran una única interpretación de los hechos. El mundo, en su forma más brutal, estaba hecho de grises que pedían definición. Mientras Coco luchaba por recuperarse, comenzaron a aparecer grietas en otro lado, recuerdos y documentos del accidente de hace 7 años. Un antiguo empleado del consorcio de autobuses, cuya identidad nadie había destacado a primera vista, lo llamaron indefinido. En los informes que comenzaron a circular anónimamente, contactó con alguien cercano a la familia de la víctima con una carpeta. En ella había registros de mantenimiento troceados.
recibos con sellos que no encajaban y un correo interno entre responsables que sugería negligencia encubierta. No era una acusación directa a la familia Gu, pero sí abría la puerta a preguntas incómodas y a una posible complicidad de actores que, entonces, quisieron que el episodio se cerrara sin ruido para no tocar nombres poderosos. Xiao recibió la carpeta con la sensación de que su pasado, esa herida que la seguía como sombra, comenzaba a hacerse presente con nombres y fechas. Volvía a sentir las paredes de la sala donde la madre había agonizado y el frío de una decisión tomada bajo presión. Pero, más allá de la nostalgia amarga, había algo que la movía al otro lado, la necesidad de verdad. No buscaba escarnio por el placer de verlo, sino reparación. Con las pruebas en la mano, empezó a trazar un plan. No quería que la verdad fuera un arma de venganza, quería que fuera un puente hacia la justicia para los que habían sufrido. En una escena reveladora, reunida con el señor Mo y un abrumado abogado de confianza, Xiao desplegó las páginas. Los recibos y correos mostraban que ciertas inspecciones del autobús no se habían realizado, que un proveedor había cobrado facturas sin justificar trabajos, que correos internos hablaban de resolver rápido y sin líos. Las pistas apuntaban a negligencias y a ocultamiento de responsabilidades, y aunque no señalaban con un índice claro a un culpable único, sí permitían seguir un rastro. Si vamos a esto, dijo el abogado, debemos ser cuidadosos. Hay nombres que pueden aparecer, intereses que moverán piezas, pero hay suficiente para abrir una investigación. La idea de abrir ese cajón representó, para algunos, una amenaza directa a los intereses del consorcio y, por extensión, a las alianzas del mundo empresarial que gravitan alrededor de Gu. Para Xiao, representaba la posibilidad de que Coco y tantos otros tuvieran una historia reconocida, con responsabilidades asumidas. Para Gu, era la alarma que silenció su despacho por horas. No porque la evidencia señalara directamente contra él, sino porque la mancha de la verdad puede extenderse y tocar a quienes supieron demasiado, miraron hacia otro lado o aceptaron arreglos a cambio de silencio. La relación entre la acción judicial potencial y la vida pública se contaminó de inmediato. En la televisión matutina, presentadores sometían a opinión todo: el valor de Xiao, las supuestas maniobras del abogado, la generosidad de Yao. En reuniones informales del directorio, ejecutivos comentaban la conveniencia de cortar la historia, agentes de prensa buscaban acallar voces. La abuela Gu Zhichan empezó a moverse en su red de contactos, a pedir discreción, a susurrar que la familia debía mantener la cohesión. En privado, Gu sentía que el control se le escapaba de las manos. La posibilidad de que la investigación llegara a documentos vinculados con empresas satélite, proveedores y contratos, le provocaba un vértigo nuevo: la pérdida. Xiao no buscaba la ruina de nadie, solo que la verdad tuviera su espacio. Pero la verdad, cuando asoma, no puede ser domesticada. Comenzó entonces una carrera. Por un lado, médicos y cuidados para Coco. Por otro, interrogatorios, llamadas y la búsqueda de testigos que corroboraran la cadena de negligencias. Aparecieron rostros antiguos, un mecánico que recordaba piezas cambiadas, un inspector que confesaba presiones por cerrar informes. Las piezas encajaban en un puzzle que, hasta entonces, muchos habían preferido no mirar. Mientras todo esto ocurría, la carrera de Xiao como actriz dio frutos. El pequeño papel por el que había apostado se convirtió en algo más. El personaje resonó, sus interpretaciones fueron elogiadas por crítica y público, y su nombre dejó de ser, únicamente, la esposa del CEO. No fue un ascenso meteórico. Fue un crecimiento sostenido, un reconocimiento por el esfuerzo y la autenticidad que ponía en cada escena. Al mismo tiempo, su presencia pública le devolvía algo esencial: la confianza en su voz. Empezó a recibir ofertas mayores, incluso de escenas que tocaban temas de justicia social y responsabilidad, justamente los que ahora marcaban su realidad personal. Gu observaba, a ratos con incredulidad, cómo su esposa construía una vida fuera de la sombra que él proyectaba. Las heridas del orgullo se volvieron cada vez más visibles. Su conducta, hasta entonces medida por apariencias, empezó a cambiar. Olas de celos, llamadas sin respuesta que se transformaron en mensajes cortos con tono cada vez más personal.
reuniones que se convertían en excusas para vigilar. La acumulación de negligencias pasadas con la exposición presente formaron un cóctel en su interior, culpa que se disfrazaba de mando, temor que se transformaba en ataque. Y llegó la noche que el titular del periódico había presagiado, una gala benéfica donde se combinarían las luminarias de la ciudad, la presencia de Yao, el equipo de producción que apoyaba la cinta de la que Shao formaba parte y, por supuesto, la familia Gu. La gala era, en parte, un intento de limpiar la imagen del evento y asegurar donaciones para causas varias. En la práctica, era un escenario perfecto para la confrontación. Reporteros se mezclaban entre las mesas, halógenos buscaban la mejor foto y el murmullo se alimentaba de expectativas. Shao llegó con una calma que no era triunfo, sino determinación. Estaba allí no para protagonizar una escena pública de ajuste de cuentas, sino para apoyar un proyecto que, en su interior, sentía coherente, ayudar a familias afectadas por accidentes de transporte. Había algo casi ritual en su presencia. Su rostro, maquillado con naturalidad, mostraba la tensión contenida de quien sabe que la vida cambia de forma irreversible, pero se niega a desaparecer. Gu llegó con la compostura de siempre, pero sus ojos traicionaban una inquietud que no se podía ocultar tras corbatas y sonrisas ensayadas. Yao, espléndida, caminó entre las mesas hablando con patrocinadores. Su presencia era polarizante. Las cámaras captaban cada movimiento con una precisión casi cruel. La bomba emocional ocurrió en un pasillo lateral a la sala principal, lejos de los flashes que, sin embargo, terminaron por enfocar cuando el incidente se volvió evidente. Shao caminaba con un productor que la había invitado a conversar sobre una escena. No era un plan íntimo ni secreto, solo dos profesionales intercambiando ideas. El productor, con la naturalidad de quien ha pasado años en rodajes, apoyó una mano en el hombro de Shao al comentar una propuesta. Fue un gesto breve, respetuoso, pero en el momento en que un fotógrafo lo congeló en la lente, las coordenadas afectivas de la noche cambiaron. La imagen llegó a Gu como una afrenta. No era solo la foto, era la historia que la foto contaba contra su imagen. En su cabeza se recomponían semanas de negligencias pasadas, la constante sensación de pérdida, y más peligroso, la idea de que Shao ya no era un espacio que le perteneciera. Todo ese rencor, mezclado con temor y culpa, encontró una salida. Gu salió del salón y, sin calcular del todo, fue tras ellos. La escena pública se consumó con la velocidad de una chispa, palabras agudas, una pregunta lanzada con furia y la mirada de los presentes que pasó de la curiosidad a la tensión. Gu intentó cortar las explicaciones, su voz subió, su mano se señaló con ira. Todo transcurrió en un soplo. La cámara captó la expresión desencajada del hombre que había vivido protegido por su estatus. La multitud alrededor se agolpó. Algunos tomaron video con sus móviles. Otros se movieron para separarlos. ¿Con quién te crees que estás?, dijo Gu, con los ojos encendidos. ¿Firmaste el divorcio y ahora juegas a esto? Shao, que se había preparado para la escena, respondió con una dignidad contenida. Firmaste el divorcio y me dejaste sin nada. ¿Ahora qué quieres? La frase, que había resonado antes en la sala de firmas, volvió a escucharse con otro tono. No era una queja nueva, era una sentencia que reclamaba sentido. En ese momento, Gu perdió el control. No fue una rabieta teatral, sino un colapso emocional. Gritos, palabras que pedían explicaciones, acusaciones lanzadas al aire. La palabra locura apareció en las bocas de algunos testigos, pero lo que muchos sintieron fue que un hombre que había decidido ignorar piezas vitales de su vida ahora estaba atrapado en las consecuencias de su propia indiferencia. La seguridad intentó mediar. Un camarógrafo del canal local, que no había perdido la oportunidad, mantuvo la cámara fija en el conflicto. Las redes sociales explotaron en minutos. Los hashtags se multiplicaron. CEO enloquece fue uno de los primeros. En los bordes de la escena había quienes trataban de calmar a Gu, quienes filmaban y quienes miraban con una mezcla de horror y fascinación. La policía fue llamada por el personal del evento, no porque hubiera violencia física evidente, sino por la tensión desbordada y la necesidad de restablecer la calma.
Había, además, el riesgo de que el altercado escalara ante la presencia de cámaras y testigos. La intervención fue contenida. Se escoltó a Gu fuera del salón, se hizo una breve declaración y se propuso que las partes evitaran declaraciones públicas mientras la noche avanzaba. Pero lo que debía ser un incidente aislado se había convertido en noticia nacional. En los días posteriores, las piezas se multiplicaron en la esfera pública. Los vídeos circulaban con comentarios y juicios. La prensa, siempre dispuesta a construir una narrativa, encuadró el episodio como la consecuencia lógica de una traición. El CEO ignoró a su esposa por la amante, pero cuando ella salió con otro hombre, él enloqueció, apareció en titulares sensacionalistas. Las redes sociales dividieron a la audiencia. Unos tomaron partido por Xiao, otros intentaron matizar. Entre esos últimos, había quienes subrayaban la gravedad de un colapso público y la necesidad de ayuda profesional para Gu. Las consecuencias no fueron solo mediáticas. Internamente, el directorio de la multinacional tuvo que reaccionar. Una investigación interna se abrió, no tanto por la pelea, sino por el riesgo reputacional. Gu, por primera vez en años, sintió que su carrera profesional y su vida personal se entrelazaban con efectos tangibles, reuniones canceladas, llamadas de inversores, rumores sobre dimisiones. La presión caminaba hacia un lado que él no controlaba. Para Xiao, el episodio confirmó lo que ya sabía. Su vida no podía depender de alguien que prefería la luz de fuera. Pero tampoco quería sacrificar la dignidad propia por la humillación pública. Decidió actuar con la calma de quien ha aprendido que la venganza pública pocas veces da paz. Evitó declaraciones agresivas, procuró que su círculo legal recogiera lo necesario para proteger su seguridad y la de su familia. Y sobre todo, siguió al lado de su madre y de Coco, cuya recuperación avanzaba con pasos inseguros pero firmes. La investigación sobre el accidente comenzó a dar frutos. Testimonios que antes estaban escondidos detrás de miedos o silencios se atrevieron a hablar. El mecánico que había entregado la carpeta, indefinido, aportó facturas que mostraban piezas cambiadas sin registro de control. Un inspector retirado relató presiones para cerrar informes. Un conductor confesó que, aquella noche, el autobús había venido con fallos que habían sido ignorados por alguien que no quiso oír. La acumulación de estas piezas permitió a las autoridades abrir una causa formal por negligencia en mantenimiento. No se trataba ya de rumores, era una investigación que comprometía a un consorcio y a una red de responsabilidades. El efecto en la familia Gu fue rápido. Acuerdos que se habían considerado inmóviles empezaron a moverse. La abuela, cuya influencia había sido una suerte de muralla, vio cómo los muros se agrietaban por la presión de la evidencia. Miembros del consejo empezaron a sugerir medidas que protegieran la empresa del daño reputacional. Revisiones de contratos, auditorías internas, desvinculaciones. Algunas figuras de la estructura ejecutiva comenzaron a desaparecer de las notas oficiales. No era, todavía, una lista de culpables, pero sí una limpieza preventiva. En paralelo, la situación médica de Coco seguía siendo delicada. La recuperación mostraba avances, días en que la niña sonreía y podía moverse con ayuda, otros en que la fiebre volvía y el equipo médico ajustaba medicamentos. La voz de Yao, que había donado con voluntad y riesgo, se mantuvo presente. Ella visitaba la habitación de la niña con discreción, trayendo libros, pequeños gestos y, sobre todo, una voluntad de acompañamiento que era difícil de encasillar en categorías sencillas. Su figura dejaba de ser solo la amante para algunos y pasaba a ser una humana que, como todos, podía equivocarse y también hacer el bien. La respuesta social ante todo el entramado fue compleja, entre quienes aplaudían a Xiao por su valentía y quienes la miraban con suspicacia por haber aparecido con un productor. Muchas voces se levantaron a analizar los límites entre la intimidad y la exposición pública. Para Xiao, la cuestión era más simple, no quería ser definida por otros. Quería que su trabajo y su lucha hablaran por ella. Con la investigación en marcha, algunas verdades salieron a la luz. Documentos internos del consorcio revelaron prácticas de mantenimiento deficiente por años.
Comunicaciones internas admitían que la prioridad era la reducción de costes y la agilidad operativa. No era una conspiración que señalara a una sola familia, pero sí mostraba cómo estructuras empresariales pueden, por inercia o codicia, arriesgar vidas. La lectura pública fue dura. La empresa de transporte enfrentó multas, la necesidad de indemnizaciones y la mancha de haber priorizado beneficios. En la esfera social, la conversación derivó hacia la responsabilidad corporativa y la necesidad de mecanismos que obliguen a la transparencia. Gu, confrontado con esta marea, vivió días de aislamiento. Sus intentos de controlar la narrativa se habían vuelto inútiles. La presión de los inversores, la condena pública y la sensación de haber sido responsable, al menos por omisión, de una cadena de negligencias que habían lastimado, lo llevaron a un punto de quiebre. En privado, confesó a un puñado de personas cercanas lo que no se había escuchado en público: miedo, culpa, una sensación de que su ambición había estrechado su paisaje emocional hasta dejar apenas lugar para lo que no se evalúa en balances. Sus palabras eran fragmentos de un hombre que veía con crudeza sus decisiones. «No volveré a ser su mascota», musitó en privado Gu, más para sí mismo que para cualquier otra persona, después de ver una conversación grabada en la que Xiao explicaba su experiencia de sentirse infravalorada. Fue para algunos una señal de que la reflexión existía, para otros un gesto tardío. La relación entre Gu y Xiao, que se había mantenido a distancia por acuerdos y papeles, entró en una fase peligrosa. No se trataba solo de reconciliación o venganza. Había, en el centro, una pregunta moral. ¿Qué significa pedir perdón cuando las heridas son de larga data? Gu intentó acercarse a Xiao en varias ocasiones. Sus intentos fueron torpes al principio. Llamadas que quedaban en buzones. Mensajes que parecían más cálculos que arrepentimiento. Pero hubo un momento en el que la palabra salió con limpieza. En una tarde lluviosa, cuando la ciudad parecía lavarse de cortezas dañadas, Gu fue a ver a Xiao. No pidió cámaras, no anunció su llegada. Fue un encuentro privado, sencillo, en un café discreto. La lluvia hacía un telón que volvía sus palabras más crudas. «He sido un cobarde», dijo Gu, con la voz baja. «He priorizado cosas que no llenan. Si te hice daño, lo siento. No pido que me creas. Solo quería decirlo». Xiao lo miró con la serenidad de quien ha aprendido a separar el juicio de la emoción. Había algo en su rostro que no era dureza, sino la claridad de quien ha procesado el dolor. «No soy tu mascota. Firma el divorcio no fue solo un acto legal», respondió ella. «Fue decir que no iba a seguir siendo invisible». Puedes sentir arrepentimiento, Gu. Eso no borra. Lo que hago ahora no es por ofenderte ni por resarcirme. Es para vivir. La conversación no cerró las heridas, pero las puso en un nuevo marco. Gu ofreció disculpas que sonaron sinceras. Xiao aceptó escucharlas sin promesas de regreso. Entre ellos quedó, más que un punto de inflexión, la posibilidad de que la verdad pudiera abrir caminos distintos. Reparación con límites. Tal vez un diálogo futuro, pero no una devolución automática al pasado. En la esfera pública, los procesos continuaron. La empresa de transporte empezó a reestructurarse. Algunos directivos fueron apartados mientras se clarificaban responsabilidades. La investigación judicial siguió su curso con cautela, evitando titulares sensacionalistas, pero sin dilatar la búsqueda de la verdad. La ciudad observó con interés. La historia era, en el fondo, una lección sobre cómo decisiones empresariales afectan vidas concretas. Coco, poco a poco, mostró señales de una recuperación que permitió a la familia respirar con cierta tranquilidad. Los médicos hablaron de una convalecencia prolongada, de chequeos y cuidados, pero esa sonrisa de la niña que volvía a jugar con un libro fue un bálsamo que, de algún modo, conectó a todos los actores. En el hospital, Yao y Xiao se encontraron en más de una ocasión. Los encuentros fueron cortos, a veces tensos, a veces apenas corteses. Ninguna de las dos buscó la confrontación pública. Ambas sabían que la vida real era más compleja y que los gestos de humanidad no siempre encajan en titular.
La prensa continuó su labor expectante. Algunos programas de opinión intentaron reconciliar las posturas. ¿Era Gu un villano o un hombre quebrado? ¿Era Yao una salvadora o una figura construida por su equipo de relaciones públicas? ¿Era Xiao la víctima o la mujer que eligió reconstruirse a cualquier coste? Las respuestas nunca fueron absolutas. Lo que sí se hizo evidente fue que la historia no podía expresarse en categorías simples. En el plano profesional, la carrera de Xiao despegó con mayor fuerza. La serie en la que participó se convirtió en un éxito moderado. Su personaje resonó por su humanidad. Los directores empezaron a ver en ella no solo el rostro de una mujer que había vivido la exposición pública, sino a una actriz con recursos para construir personajes complejos. Lo que para la prensa era una vuelta, se transformó internamente en el reconocimiento a un trabajo serio. Gu, por su parte, afrontó consecuencias ejecutivas. Tuvo que aceptar una reaparición pública donde habló de la investigación, del dolor y de su disposición a colaborar. Reconoció fallos y anunció, entre medidas y disculpas, cambios en el gobierno corporativo de sus empresas. No fue una redención inmediata, fue el primer paso de una transición que debería demostrar, con hechos, una voluntad de cambio. Hacia el final de la historia, hubo una escena que resumió la complejidad de lo vivido. Fue una noche clara, una donde la ciudad parecía contener la respiración. Coco, mejor, jugaba en la terraza de la clínica con la supervisión de enfermeras. Xiao salió a mirar las estrellas, algo que hacía desde niña cuando la vida parecía más manejable. Allí, sin grandes figuras a su lado, sin cámaras, sin titulares, pensó en todo lo que había perdido y ganado. Pensó en la niña en el autobús, pensó en la madre que aún necesitaba cuidados, pensó en su nombre que recuperaba peso propio. Gu apareció a distancia, no para invadir, sino para observar. No hubo grandes gestos. Caminó hacia ella con una calma que se parecía a la humildad. No pidió que volviesen a ser lo que fueron. No hubo promesas grandilocuentes. Le ofreció, simplemente, una disculpa una vez más. Y la promesa de cambiar, con acciones en lugar de palabras. Xiao, con la mirada al cielo, escuchó. No cerró puertas, no las abrió de par en par. Dejó que el tiempo, la consistencia de los hechos y la recuperación de los otros dijeran si habría posibilidad de un nuevo encuentro en términos distintos. La última imagen que quedó grabada fue la de Xiao mirando las estrellas, con Coco a su lado y al fondo, la silueta de Gu apagándose en la noche. Era una escena de cierre, pero no de punto final. El divorcio, que ya estaba en curso y que había sido firmado en parte como gesto de autodeterminación, culminaría con términos que protegían a la madre, a la niña y a la integridad profesional de Xiao. No hubo estruendos ni venganzas públicas. Hubo la sensación, difusa pero cierta, de que habían pagado un precio por la verdad y que a partir de allí, cada quien iniciaría su camino. Los titulares se suavizaron, la ciudad pasó a nuevas noticias, pero en las vidas de los protagonistas quedó una huella que no se borra. La pregunta por la responsabilidad, la certeza de que la indiferencia puede ser tan dañina como una acción deliberada y la claridad de que la redención exige tiempo y hechos. Xiao se convirtió en una figura de público y persona privada, una mujer que recuperó su dignidad, que no aceptó ser la mascota, y que rompió silencios con aplomo. Gu quedó como un hombre que confrontó su culpa y empezó un proceso que quizá lo transformaría o quizá solo le enseñaría a vivir con sus pérdidas. Yao siguió su camino, con gestos de humanidad que no borraron errores ni los justificaron. Coco, la niña que sobrevivió, fue la razón que unió a todos en un momento y la promesa de que algunas decisiones importan por sí mismas. Si te conmovió esta historia, cuéntanos en los comentarios qué momento te impactó más y comparte con alguien que disfrute los relatos intensos. Mira la playlist para más historias como esta.